nombre es Sergio Jaramillo, tengo 49 años, soy originario de aquí de Tonatico. Yo partí para Estados Unidos en el 99 por cuestiones económicas. Me costó un poco de trabajo porque en ese momento mi hijo tenía 4 años cuando yo me separé de él. Dejé a mi esposa, deja uno todo, ¿no? Por buscar una mejoría económica en todos los sentidos. Después de esa parte salimos de aquí a Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez llegamos a la frontera con Arizona. Esa parte es la más difícil porque muchas veces contamos todo ya que estamos de la otra parte, ¿no? Pero la parte más complicada es cuando tú estás cruzando esa parte, porque cuando tú decides irte, o sea, no tomas en cuenta los riesgos, todo lo que hay en el camino, ¿no? O sea, tú dices, me voy y me voy. El transcurso de que llegamos a la frontera hasta llegar a los Estados Unidos, caminamos alrededor de 6 días. Fueron 6 días muy, muy, muy difíciles. Inclusive, algo que quiero resaltar, que yo tuve un accidente. Me caí a un precipicio de un puente de un tren y quedé colgado, o sea, prácticamente quedé colgado de una rama, ¿no? Que fue lo que me detuvo. En el momento yo no me había dado cuenta en dónde yo estaba y cuando me hablaron otras personas, volteé a ver hacia el vacío y vi un puente. Vi un puente de un tren de aproximadamente unos 30 metros de altura. De ahí salimos, seguimos caminando, pero no, como les digo, o sea, nosotros no, cuando decidimos irnos no medimos riesgos, ¿no? Ni consecuencias, ni nada. O sea, hay personas que te guían, que son buenas, ¿no? Hay unas que no son tanto. Nos tocó una persona, la verdad, no muy agradable, que inclusive a mí no me maltrató, pero a una persona la amenazó hasta de muerte. O sea, son los riesgos que uno corre cuando uno se va por allá, ¿no? Pero bueno, después de esa parte, créanme que el desgaste es enorme. Mal comido, no toma lo suficiente, deshidratado. Después de 6 días llegamos a Arizona, un pueblo de ahí de Arizona, en donde nos llevaban, éramos alrededor de 25, 30 personas las que íbamos en ese viaje. Ahí llegamos a un rancho de la persona que compraba a las personas, a nosotros nos decían pollos, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y aquí había coyotes, o sea, los coyotes llevaban gente de aquí, juntaban un grupo de personas, te cobraban, en ese tiempo recuerdo que me cobraron 2,500 pesos, estoy hablando hace 18 años, 19 años, ¿no? Y ellos te venden allá, en la frontera te venden a otra persona, y ellos se desentienden de ti y te dejan allá con esa persona, ¿no? Llegamos ahí al rancho y ahí estuvimos alrededor de 4 o 5 días, o sea, condiciones no muy buenas. Inclusive en una parte donde dormíamos pusieron colchones sobre costales de basura. Yo no sabía qué era, ¿no? Hasta que empezó a salir el aroma y todo eso de ahí. Ya de ahí, después de los 6 días que nos tuvieron ahí, nos llevaron en una camioneta a Phoenix. En Phoenix estuvimos otros 5 o 6 días en un departamento, como 10, 12 personas amontonados. Estuvimos ahí como 4 o 5 días más o menos aproximadamente. De ahí partimos en una avena hasta a Denver. Ya de Denver estuvimos también 2 días en Denver. De Denver nos llevaron ahí a la terminal, ahí en Denver, al Greenhouse. De ahí fue 1 día y medio en autobús de Denver a Arizona hasta Chicago. En Chicago ya llegamos a la terminal y ahí para completarla ahí unos compañeros me abandonaron sin yo saber nada. Como Dios me dio a entender, conseguí $5, compré una tarjeta y le llamé a un hermano que tenía. No lo localicé y de pura casualidad vinieron por 2 personas que iban, no conmigo, iban en otro grupo. Y me conocieron y ellos me trajeron a Waukegan, a donde yo era el destino donde yo iba, de Chicago a Waukegan, ¿no? Ya de ahí les puedo comentar también que me tocó la parte del ataque de las Torres Gemelas, porque en ese momento a mí se me cerró también el mundo. Decía, pues, yo me quería regresar y no te podía regresar porque no tenía un pasaporte, porque en ese tiempo era obligatorio que tuvieras un pasaporte mexicano y una matrícula consular para poder regresar y poder viajar, si no, no podías viajar. Entonces en ese tiempo la embajada estaba saturada
Y sí, también fue un momento muy difícil cuando... Eso es mi historia, ¿no? O sea, resumiendo en lo más rápido, pero sí, sí, esa parte es lo que ya estando allá me fue bien, la verdad. Yo si no hubiera sido por mi familia, no me hubiera venido. Pero después me fue mucho mejor acá cuando yo regresé.